vive también en el corazón de un México que ha decidido no olvidar. Por eso, el legado de Tenochtitlan no es ruina ni nostalgia, es semilla, es esperanza, una semilla que sigue brotando, que sigue luchando, que sigue enseñándonos que la historia... Desde el corazón del Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum ofreció un emotivo y contundente mensaje en conmemoración del legado de Tenochtitlan. Reivindicó con fuerza el origen indígena de México, denunciando siglos de discriminación, colonialismo y marginación, especialmente hacia las mujeres indígenas. En un anuncio cargado de simbolismo, aseguró que la Cuarta Transformación representa el inicio de una verdadera reparación histórica. Reconoció no nació con la conquista, sino con las grandes civilizaciones que florecieron mucho antes. Fue un llamado inesperado a la memoria, al orgullo y a la dignidad de los pueblos originarios, dejando claro que el espíritu de Tenochtitlan sigue vivo en la identidad nacional. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días a todas, a todos. Nos reunimos hoy para conmemorar la herencia de Tenochtitlan y el legado que lleva en su corazón la historia de nuestro querido México. Reconocer a Tenochtitlan no es hablar de un pasado muerto, es por el contrario, hablar del pulso vivo que late bajo nuestra ciudad capital, pero también en nuestras palabras, nuestra comida, nuestras costumbres y sobre todo nuestra grandeza cultural y nuestra identidad. Tenochtitlan fue mucho más que una ciudad majestuosa. Fue un símbolo de organización, de poder, de ciencia, de arte y de visión. Fue el centro de un mundo indígena que supo construir un modelo de civilización propio, en armonía con la tierra, con los astros, con sus dioses y diosas. Según la tradición mexica, su dios principal, Huitzilopochtli, les ordenó buscar un lugar donde verían una señal divina, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, nuestro escudo nacional. Este símbolo sagrado, que representa el cumplimiento de la profecía, fue visto en una isla en medio de un lago. Aquí, en este lugar aparentemente inhóspito, los mexicas que se trasladaron desde el mítico Aztlán decidieron establecer su ciudad, Tenochtitlan. Es así que aquí, en medio de las aguas del lago de Texcoco, nació una visión de fuerza, de fe. Tenochtitlan se alzó como su origen, un águila sobre un nopal, tal como lo soñaron sus fundadores, obedeciendo la señal de los dioses. Tenochtitlan fue belleza en movimiento. Desde lo alto de sus templos, los sacerdotes hablaban con los dioses. Desde sus mercados, el bullicio del comercio unía pueblos lejanos. Desde sus canales, las canoas deslizaban vida entre las chinampas, jardines flotantes que proveían el alimento de cientos de miles. Era una ciudad de orden y arte, de poder
y de poesía. Su arquitectura era exacta, como las estrellas, y su gente orgullosa. Todo tenía un propósito, una armonía. El maíz en los campos y en las chinampas, los códices en las manos de los sabios que guardaron la memoria, el guerrero que ofrecía su vida por mantener el equilibrio del universo. Insisto, la grandeza de Tenochtitlan no fue solo su fuerza y su belleza, sino su alma, el espíritu indómito de un pueblo que emergió de la nada para crearlo todo, que convirtió una isla inhóspita en un imperio, que amó tanto a sus dioses y a su tierra y a sus ancestros, que fue capaz de ofrecer su corazón para que el sol siguiera saliendo todos los días. Por eso, cuando los españoles llegaron en 1519, lo que encontraron no fue tierra vacía, y lo que divulgaron después como supuesto salvajismo, sino lo que encontraron fue un imperio sólido, con leyes, lengua, escritura, medicina, formas de cultivo, ingeniería, cultura, conocimientos astronómicos. Lo que vieron en Tenochtitlan, sus templos, sus chinampas, sus mercados, su gente organizada, sus escuelas, los hizo pensar que estaban ante algo sobrenatural. Y sin embargo, en lugar de comprenderlo, decidieron aplastarlo. La caída de Tenochtitlan en 1521 no solo significó la destrucción de una ciudad, fue también el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena, una nueva religión, una nueva cultura, impusieron una nueva lengua. La colonia no solo sometió los cuerpos, sino también quiso someter las mentes que perduraron por siglos. Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación. A pesar que ser indígena, lo decían ellos, era sinónimo de atraso, de ignorancia, de barbarie. Esa fue quizá la herida más profunda, una herida que estamos obligados como mexicanas y mexicanos a curar y a garantizar que se cure, porque fue alimentada por demasiado tiempo de discriminación. Por eso reivindicamos el hoy que es el comienzo de esa cura, con la cuarta transformación de la vida pública. Y si la discriminación quiso marcar la historia, esa discriminación fue más dura, más profunda y más sistemática cuando se dirigió a las mujeres indígenas. A ellas no solo se les negó el poder político o económico, sino el derecho a hablar su lengua, a proteger su cuerpo, a ser reconocidas como personas con historia y con derechos. La estructura colonial no desapareció con la independencia, persistió en las formas de poder, en el racismo, en la exclusión de los pueblos originarios, en la marginación que aún hoy viven millones de mexicanas y mexicanos. Se reveló en diferentes momentos de la historia, en especial durante la Revolución Mexicana, pero prevaleció después por muchos años, en especial durante todo el periodo neoliberal. El legado de Tenochtitlan, sin embargo, no fue vencido. Vive en la resistencia silenciosa de los pueblos, en la lengua náhuatl que aún se habla, en el maíz que seguimos sembrando,
en la medicina tradicional, en los rituales, en los nombres de nuestros cerros, nuestros ríos, nuestras calles, nuestros pueblos, en el nombre de nuestra patria, nuestro nombre, México. Vive también en la sangre de quienes generación tras generación han llevado con orgullo sus raíces, porque México no nació con la llegada de los españoles. México nació mucho antes, con las grandes civilizaciones que florecieron estas benditas tierras. Los mayas, los zapotecas, los mixtecos, los purépechas, los mixtecos, todos los pueblos originarios. Tenochtitlan, por ello, fue y sigue siendo símbolo de ese México profundo, milenario y resistente. Hoy, más de 500 años después de aquella invasión, la Cuarta Transformación mira de frente y con orgullo a nuestra historia, no para dividir, sino para comprender, no para odiar, sino para sanar la memoria. Y en ese proceso, en ese esfuerzo por recuperar nuestra raíz, la Cuarta Transformación, que inició con fuerza y tesón el pueblo de México, ha abierto un nuevo capítulo. No es casual que uno de los pilares fundamentales sea el reconocimiento de los pueblos originarios. Por primera vez, el Gobierno de México ha puesto en el centro a quienes fueron históricamente relegados. Por primera vez se ha reivindicado su lugar, su tierra, su agua, su cultura, su palabra, sus derechos elevados al rango constitucional, y ha otorgado perdón por atrocidades del pasado a los pueblos mancillados, reconociendo la profundidad de la palabra justicia. Los gobiernos que tienen el valor de pedir perdón por las atrocidades del pasado que marcaron su historia, no se debilitan, se reconcilian consigo mismo y crecen con una libertad que solo otorga la verdad profunda. Por ello, la Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo un proyecto de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas, que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo, y que no puede haber identidad nacional sin reconocer y dar su lugar al profundo y orgulloso rostro indígena de México, su esencia y su grandeza cultural. Recuperar el legado de Tenochtitlan no significa vivir en el pasado, significa reconocernos en él. Significa entender que lo que somos hoy, nuestra forma de hablar, de comer, de mirar al mundo, está profundamente marcado por esa historia, y que solo podremos avanzar como nación si caminamos con esa memoria, con ese orgullo, con esa fuerza. Por ello, debemos entender que erradicar el racismo no es una opción, es una necesidad y una obligación para construir una sociedad justa, incluyente y digna para todas y para todos. Hoy, Tenochtitlan no solo vive en las piedras del Templo Mayor, en el calendario azteca, en la gran imagen de Tlaloc o en la piedra labrada con la Coatlicue.
Vive en los barrios de Iztapalapa, en los pueblos de Tlalpan, en las mujeres que enseñan la lengua a sus hijos, en los jóvenes que levantan la voz contra el racismo, en los campesinos que aún siembran como lo hacían sus abuelos. Vive también en el corazón de un México que ha decidido no olvidar. Por eso, el legado de Tenochtitlan no es ruina ni nostalgia, es semilla, es esperanza, una semilla que sigue brotando, que sigue luchando, que sigue enseñándonos que la historia no se borra, que la raíz no se niega y que el verdadero futuro solo puede construirse si abrazamos con valentía todo lo que fuimos y todo lo que somos. Quien no recuerda sus raíces camina sin sombra ni rumbo. La memoria es semilla, si no se cuida, no florece. Para saber a dónde vamos, hay que escuchar de dónde venimos, porque el origen no es pasado muerto, es una brújula viva. Por ello, a todas las mexicanas y mexicanos de todas las raíces, nos une el deber de honrar a los pueblos originarios, reconocer nuestro legado de grandeza, amar esta tierra sagrada que nos vio nacer o que nos acogió y sentir con orgullo profundo que somos parte de una patria milenaria y viva. Por ello decimos fuerte y lejos: mientras existe el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Tenochtitlan! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el México profundo! ¡Que viva para siempre y por siempre nuestro querido México!